Muy buenos días tengan ustedes todos los hermanos. Gracias a Dios por este nuevo día que nos permite empezarlo justamente con estas charlas acerca de la palabra de Dios. Vamos a continuar con esa línea del tema de la educación, o sea, las cosas que Dios hace para que nosotros progresivamente, día a día, vamos pareciéndonos a la imagen y semejanza de Dios. Ese es el objetivo, ¿cierto? Vayamos entonces hasta el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 11. Y dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, incienso, mirra y oro. Un texto bastante conocido por todos, desde cuando estábamos niños que íbamos hasta el pesebre. Tenemos la escena de la Navidad, ¿sí? Tenemos todo un espectáculo aquí ante nuestros ojos, ¿sí? Y sucedió hace un poco más de 2000 años, ¿sí? Mire, más allá de la figura de un pesebre, que es la que tenemos en nuestra mente, más allá de la figura de una Navidad, así nos enseñaron cuando niños y esa figura todavía la tenemos aquí. Encontramos un lugar bien humilde, es un establo, es un abrevadero de agua para las vacas, ¿sí? Se le llama pesebre, ¿sí? Es un lugar supremamente humilde, es prácticamente un cambuche, ¿sí? Nada decorado, maloliente, ¿sí? Y destinado, como le dije, pues para que las vacas llegaran hasta ahí y abreven agua. En ese lugar nació un niño, en ese lugar nació el Rey de Reyes, el Dios grande, el Dios del cielo. Qué cosa tan espectacular. Ese Dios dejó su pompa, dejó su gloria, dejó, me imagino, el espectáculo hermoso en el cielo de donde venía y llega a humanizarse, ¿sí? Llega a nacer como cualquier hombre, pero no en una clínica, no en un hospital, ni siquiera en una casa, sino en un cambuche, ¿sí? La encarnación de Dios, ¿sí? Y el tema de esta mañana es la primera lección de Dios hombre que nos deja a nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué encontramos allí entonces? Volvamos otra vez a la escuela, ¿sí? Y entonces encontramos que el salón de clase es ese cambuche. Es un sitio maloliente, demasiado rústico, pobre, humilde, como cualquier otro cambuche. Tenemos a dos personas alrededor de ese niño recién nacido. Se llamaba José y María. Tenemos también otro grupo de personas, ¿sí? Que llegaron, eran unos pastores, abandonaron sus rebaños, dejaron todo esa noche y unas voces angelicales le dijeron que había nacido en un lugar de Belén, ¿sí? El Rey de Reyes, el grande y poderoso, ¿sí? Ellos habían sido atraídos por una sorprendente aparición de ángeles, ¿cierto? Que trajeron muchas y sorprendentes noticias, conmovedoras noticias, maravillosas noticias. Eso está ahí en el versículo 9, ¿cierto? Y siguieron una señal en los cielos y llegaron hasta ese lugar. Y hay otro grupo de personas, otros personajes que venían desde más allá, desde más lejos, desde el extremo oriente. No sé, no, la Biblia no nos dice desde qué región llegaron, pero eran unas personas bueno, generalmente se les dice magos, que ni eran tres, ni eran reyes, ¿cierto? Ni eran magos. ¿Sí? Vinieron unas personas, un grupo de personas, pero sí eran unas personas que tenían un buen conocimiento. Y dentro de los conocimientos conocían la profecía de que había nacido el Rey de Reyes. Y estos señores, vamos a decirle que son sabios, porque pues se les tildaba de esa manera, eh, llegaron hasta allí, pero llegaron hasta Herodes, el rey. ¿Sí? Señor, hemos venido aquí porque las profecías dicen que ha nacido el Rey de Reyes. Pero ¿a qué van a buscar un rey? Aquí está, están hablando con el rey justamente. No, señor,
Estamos hablando es con el rey de las profecías, es un rey mucho más grande que usted. Bueno, entonces vayan, lo busquen y me comentan para yo también ir a adorar. ¿Qué tal con las que sale ese señor? A adorar. José y María adoraban a ese niño. María había sido anunciada, el mismo José también había sido anunciado. ¿Quién era ese niño que iba a nacer? Los pastores también sabían de quién se trataba. Era un niño. ¿Por qué adorarle tanto? Porque ellos habían reconocido, y lo mismo los personajes estos que llegaron desde el oriente, sabían que no era cualquier niño, no era cualquier bebé. ¿Sí? Ellos tenían un enfoque muy claro: adorar, venir a adorar, ¿sí? Porque era el Dios mismo, era el mismo Dios, ¿sí? En Isaías 9:6 tenemos ese versículo tan conocido, porque nacerá, ¿cierto? En Belén, ¿cierto? Un niño, ¿cierto? Dios fuerte, Padre eterno. Esa era la profecía 800 años antes de que se hubiera sucedido, ¿sí? Mire, porque ellos tenían claro, esos tres grupos de personas tenían claro que tenían que adorar a ese niño. Porque ellos tenían muy claro que para uno aceptar la influencia de alguien, debo también reconocer, aceptar el cargo que tiene, el nivel que tiene esa persona. Y ellos sabían que esa persona era el mismo Dios encarnado. Que era un bebé, pero era Dios. ¿Sí? Era Dios. Por eso es que, mire, hoy en día, y durante muchos tiempos, muchos años, ¿por qué en las familias hay el problema de la rebeldía de los hijos? Sencillamente porque los hijos no aceptan o no creen en que que sus padres son una autoridad, ¿sí? Y los padres también renunciaron a esa autoridad para darle un principado a ese hijo, atenderle sus caprichos, ¿sí? Hijito, ¿qué quieres desayunar hoy? ¿Qué quieres almorzar hoy? O sea, desayunan, almuerzan y comen a la carta, ¿sí? Como en un hotel, ¿sí? Los juguetes, ¿qué juguete quieres? Todo esa carta. Entonces se forma esa rebeldía porque no hay la aceptación del cargo que representan. El hijo es hijo y los padres son padres. Si los hijos no reconocen el cargo de los padres, vendrá la rebeldía. Y estos tres grupos de personas reconocían que quien había nacido allí era el mismo Dios. Por eso había que respetarlo, por eso había que adorarlo, ¿sí? Porque en las oficinas, en el trabajo también hay rebeldías, porque el empleado no acepta, no reconoce, no respeta la autoridad de su jefe, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen todas esas dialécticas, ¿sí? Entonces reconocieron, ¿sí?, al rey del universo y llegaron a adorar. Estos alumnos aprendieron que más allá de la precaria apariencia que tenía ese cambuche, ¿cierto?, del entorno al nacimiento de Jesús, estaban ante el Salvador, el Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Y qué hicieron todos los tres grupos de personas? Dejaron todo para ir a adorar. Nosotros aceptamos a Cristo, ok, y estamos dispuestos a amarlo, a respetarlo, a adorarlo. ¿Qué significa adoración? Adoración es amar y obedecer. Amar a Dios. Acuérdense del texto cuando el Señor nos dice, ¿cómo es que dice? A ver, el que me ama, mis mandamientos guardará, ¿cierto? De manera que tenemos que estar dispuestos a amar, a adorar a ese Dios. Y esa adoración se traduce en amarlo y obedecerlo, ¿sí? Lo que nos dice la palabra, ¿sí? Esa es la primera lección que nos enseña el maestro en esta escuela que tenemos ahora dentro de la vida cristiana. Que por encima de tantos afanes con que nosotros discurrimos en esta vida, por encima de todas las vanidades que en esta vida nosotros nos vamos haciendo a diario, ¿sí?, por encima de aquellos deseos nuestros de buscar brillo con las habilidades, con los bienes que tenemos, ¿sí?, con los bienes poseídos, ¿sí?, asumamos en nuestra vida que primero es adoración a Dios. En el Edén, lo dijimos en clases anteriores, en el Edén todo era adoración. Ya después del pecado fue que
el sentido de la vida ya no era adoración, sino redención, o sea, rescatar lo que se había perdido, restaurar lo que se había roto, que fue lo que vimos hace 8 días. De manera que entonces la educación cristiana tiene su origen en la adoración a Cristo. ¿Sí? Así fue entendido por estos grupos de personas, de alumnos, y así nosotros también lo hemos de tener. ¿Sí? Nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo que no nos dejaba contemplar las maravillas de Dios, ¿sí? Los que hemos sido nuestras mentes renovadas por la palabra, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Él nos hace más y más parecidos a Dios. Eso es un curso progresivo, así como empezamos con educación de kindergarten, luego vamos a la primaria, luego vamos al bachillerato, y luego es progresivo, pero es continuo, ¿cierto? Y nos vamos pareciendo, poco a poco nos vamos pareciendo más a Dios, que ese es el objetivo, ¿sí? Gloria al Señor. De manera que tenemos un compromiso, reflejar a Cristo a las demás personas. ¿Sí? Acuérdense que esa era la misión que tenían los israelitas, reflejar a Dios a las demás personas, serle atractivo a ellos, con nuestro testimonio, con nuestro afán por aprender más y más de Dios, con nuestro afán de reconciliar con las personas que hemos de hacerlo. ¿Sí? Con esto agradamos a Dios. Solamente de esa manera. ¿Sí? El proceso educativo tendrá el efecto positivo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.